Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos al programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades En Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez. Recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En Contacto Contigo se transmite todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de Abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 99 33 58 15 96. Esta tarde presentaremos el libro 100 años de la Constitución Política del Estado de Tabasco en su tomo 2. Estimado auditorio, y decirles a manera de preámbulos que la historia de México está entrelazada con la evolución de sus estados, cada uno con una identidad propia forjada por su pasado, cultura y luchas políticas. En el caso de Tabasco, su constitución política representa un hito significativo que marca 100 años de desarrollo, desafíos y transformaciones en la entidad. Desde su promulgación, la Constitución de Tabasco ha sido el marco legal que ha guiado la organización política, social y económica del Estado, reflejando los ideales y aspiraciones de su pueblo a lo largo del tiempo. La promulgación de la Constitución Política del Estado de Tabasco fue un acontecimiento trascendental que simbolizó la consolidación del orden jurídico en la entidad y la búsqueda de autonomía frente al gobierno federal. En un contexto posrevolucionario donde México experimentaba cambios profundos en su estructura política y social, Tabasco emergió como un actor clave en la definición de su destino. La Constitución reflejó las demandas de justicia social, participación política y desarrollo económico que impulsaron la lucha armada en todo el país. A lo largo de 100 años, la Constitución de Tabasco ha sido testigo y protagonista de importantes cambios y desafíos. Ha sido modificada y adaptada en múltiples ocasiones para reflejar las nuevas realidades y necesidades del Estado, desde reformas políticas hasta iniciativas para fortalecer los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Cada reforma y adición ha sido un reflejo del compromiso continuo de Tabasco con la democracia, la justicia y el progreso social. La Constitución de Tabasco también ha sido un instrumento para preservar la identidad cultural y la diversidad del Estado en un país vasto y diverso como México, y la descentralización del poder y el reconocimiento de la pluralidad de sus regiones han sido fundamentales para garantizar la participación y representación equitativa de todos los ciudadanos. La Constitución de Tabasco ha servido como un vínculo entre el pasado y el presente, entre las tradiciones ancestrales y la demanda de una sociedad en un cambio constante. 100 años de la Constitución Política del Estado de Tabasco son 100 años de historia, de lucha y de esperanza. Es un testimonio del poder transformador de las ideas y de la voluntad colectiva de un pueblo determinado a forjar su propio destino. Que la Constitución de Tabasco continúe siendo un faro de libertad y justicia en el horizonte de un México que siempre busca avanzar hacia la igualdad y la dignidad para todos sus ciudadanos. Estimado auditorio, esta tarde tenemos como invitados para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a docentes que son investigadores de nuestra alma mater, académicos de reconocido prestigio por su desempeño profesional e investigaciones que han marcado una trayectoria muy alta. Es un gusto darles la bienvenida a estos catedráticos que nos honran con su presencia y vamos a saludar con afecto a la doctora Francisca Silva Hernández y al doctor también Piña Gutiérrez. En un momento va a estar con nosotros en la presentación de su obra. Y para empezar el programa, bueno, preguntarle a la doctora Francisca, ¿cómo ve esta obra, que es un segundo tomo de 100 años de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, del doctor Piña Gutiérrez? Ok, muchas gracias al auditorio, muchas gracias también por el espacio a la doctora Felipa Sánchez Pérez. Y pues bueno, hoy día estamos aquí justamente en esta obra de 100 años de la Constitución Política del Estado de Tabasco, del doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez, que bueno, él es profesor investigador de los posgrados en solución de conflictos y derechos humanos, investigador SNI nivel 1, y en esta obra pues justamente nos lleva a un relato de manera muy hasta didáctica, que justamente la metodología que él emplea, lo señala él en su introducción, es cualitativa, pero la consulta bibliomegráfica, la consulta también de archivos, de los libros de
acta, de los diarios. Entonces, lo sistematizó de una manera muy amena, en el que el lector puede dar cuenta justamente en un proceso evolutivo, transformativo también en esa parte de la línea del tiempo, de justamente las reformas y adiciones que ha tenido la Constitución Política del Estado de Tabasco. En ese sentido también señalar que pues prácticamente la formación o la consolidación de un equipo de trabajo que ha tenido para integrar esta magna obra, ¿no? Pues como lo veo también, que es sin duda un sentido de interpretación amplio en las ciencias sociales y humanidades, que cualquier disciplina o cualquier ciencia ubicada en esta área de las ciencias sociales y humanidades, y más allá de ellas también, pueda ser de consulta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues también lo aborda desde un aspecto histórico, desde un aspecto político y desde un aspecto social también, que todos aquellos que son formadores de la licenciatura en Sociología, en Historia, en Derecho, pueden llevar de la mano de la consulta tanto estudiantes como profesores e investigadores, y que también pues en esa pluralidad de conocimiento puede tener un impacto local, nacional y global. Saludamos con mucho afecto al doctor Piña Gutiérrez, que se encuentra con nosotros aquí en su programa En Contacto Contigo. Y bueno, es una obra jurídica, 100 años de la Constitución Política del Estado de Tabasco, muy interesante, porque es una obra jurídica de consulta para todos los universitarios. También es una obra de consulta para todos los ciudadanos que quieran profundizar un poquito más en el tema de cómo se ha venido reformando nuestra Constitución. Es una obra, doctor, sin lugar a dudas, que sienta un precedente en nuestra entidad, puesto que le va a permitir, como decía hace rato, a todos los estudiantes de Derecho y de cualquier profesión, bueno, indagar también temas muy importantes que están contempladas en la Constitución. Así es. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todo el auditorio que nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Buenas tardes a la doctora Francisca Silva Hernández, quien le agradezco mucho el que me acompañe en esta ocasión a lo que ya habíamos platicado en una ocasión, que estuvimos con otro motivo, pero ya habíamos esbozado algunos temas de esta obra, y bueno, pues estamos esperando que se dieran las fechas. Y muchas gracias, ya estamos aquí de nueva cuenta. Sí, fíjate que este estudio de 100 años de la Constitución Política del Estado, que va de 1919, de abril de 1919, que es su promulgación, al año 2019, que yo hago el estudio. Y bueno, pues aquí esta obra, que es en 3 tomos, el primer tomo va relatando lo que fue haciendo cada gobernador durante su periodo, qué reformas fue haciendo a la Constitución Política del Estado, y esto también acompañado de los principales impactos sociales, políticos y económicos que estaba viviendo nuestro Estado. En el segundo tomo hablo acerca de los diarios de debates, que en algunas ocasiones, lamentable y tristemente, no se contaron con ellos, pero esto lo suplimos con los periódicos de la época. Entonces ahí pudimos armar cuál era el sentir, cuál era el pesar del legislador para reformar la Constitución. Y el tercer tomo, que a mí se me hizo muy interesante también, fue en donde se va plasmando las reformas que ha tenido cada artículo. Y bueno, esta reforma de artículo por artículo se me hace interesante desde su génesis hasta el año 2019. Entonces, esa historia es riquísima. Como bien dicen mis amigos los historiadores, con quienes me llevo muy bien, porque lo mío camina al filo de la historia, aunque lo jurídico y lo constitucional. Y como platico con ellos, conocer nuestra historia es comprender nuestra realidad, Gonzalo. Muchas veces parece mentira, pero no la conocemos, y a veces creemos que se está inventando el agua tibia, el hilo negro, como comúnmente se dice,
Y bueno, pues aquí en la historia de estas constituciones, de esta constitución y de la general de la República, podemos ver y plasmar cuál ha sido el sentir del pueblo mexicano y del pueblo tabasqueño. Y a través de su estudio y de su análisis podemos buscar que estas constituciones, que no es más que ese reflejo, va buscando que tengamos un país más justo, más igualitario, en donde haya mayores y mejores oportunidades para todos los mexicanos. Y eso que se dice fácil luego resulta no serlo tanto. Y por eso, y aquí hago un énfasis muy importante, por eso se plasma en un documento. Todos esos deseos y esas buenas voluntades están plasmadas en un documento que se llama Constitución. Y la Constitución, precisamente, que tiene todo un antecedente y un bagaje histórico desde el México independiente, el siglo XIX, los antecedentes que vienen desde la Revolución Francesa, todos esos principios universales sobre el derecho, la libertad, la igualdad, la fraternidad, que se vieron reflejados con la Revolución Francesa, se ven plasmadas en nuestras constituciones. Claro, las constituciones van evolucionando de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la circunstancia, y nuestra constitución tiene esa gran característica de poderse adaptar. Pero fíjate bien, siempre salvaguardando sus principios ideológicos. Es decir, no estoy en el terreno de lo político, estoy en el terreno de lo fundamental de una nación. Y ese terreno de la fundamental viene desde la antigüedad, que es una división de poderes. Cuando hablamos de división de poderes, el poder es uno y para su ejercicio se divide en tres. Es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, quienes entre sí mismos se complementan, pero asimismo entre ellos mismos hacen equilibrio, que no haya que un poder quiera estar por encima de los otros, al contrario, ese equilibrio es lo que garantiza todos esos principios que hablábamos hace unos segundos, que debe de estar en una constitución. Doctora Francisca, ¿y cuál es el impacto de esta obra jurídica en la sociedad? Bueno, en principio pues es un conocimiento transversal que justamente, como lo decía en su inicio, cualquier público lo puede consultar y lo puede leer, y también hizo la donación en las bibliotecas de la universidad y puede ser de consulta pública, ¿no? Pero además de eso, de lo que señalaba el doctor, era la parte justamente de esos cambios trascendentales, ¿no? Tenemos esa confianza pública que justamente los ciudadanos hacemos ante las instituciones, y justamente las instituciones se rigen por las normas, y esas normas también conllevan lo que sería la propia Constitución, ¿no? En ese sentido, alguna de las ventajas que hemos tenido que se plasma aquí es ese proceso evolutivo y transformador en el sentido del reconocimiento del derecho, por ejemplo, del voto, cuando la mujer en la época de Garrido lo hizo, ¿no? Trascendental en ese sentido. También el proceso en el que Tabasco empieza con esa modernidad y se hace una inversión justamente para la infraestructura, y empieza, ¿no?, en esos años, en los 50, 60, esta parte de los caminos, y que hoy día pues conocemos esta parte sin hacer comercial, pero el la de hoy, que es justamente todavía hasta el día de hoy tenemos esta vía de comunicación y que la ciudadanía hace de mucho uso, ¿no? Otras cuestiones trascendentales que podemos ver y que hoy día lo señala el libro también es la parte del calentamiento global a través de la cuestión de la integración del medio ambiente y sin duda la parte de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en esa parte equitativa entre el reconocimiento de lo que sería el ejercicio de la libertad justamente de los ciudadanos, pero además de eso, el consenso plural de todas esas ideas, y algo que comentaba el doctor es justamente no cae en lo político, ¿no?, sino en un análisis netamente jurídico, y que nos hace ver justamente cómo se ha jugado dentro de las sociedades y dentro de las instituciones todo este poder. La Constitución pues viene de un nacimiento de esa época revolucionaria, ¿no?, con todos esos idealismos sociales, y que sin duda alguna se veía plasmada en esa época en la Constitución. Después un poco también del consenso entre los partidos políticos y esa hegemonía del poder de pasar, ¿no?, un poco eso.
Y también vamos viendo como ciudadanos de qué manera se juega toda esta parte de la dinámica de los cambios sociales que hacen justamente el condicionamiento a esas reformas, a esas adiciones de artículos dentro de la propia Constitución. Cabe resaltar, estimado teleauditorio, que en otro programa, aquí en su programa En Contacto Contigo, estuvimos presentando pues el primer tomo del doctor Jesús Piña Gutiérrez. Si bien es cierto, no fue de manera más formal la presentación del libro, fue la temática en otro programa. Sin embargo, comentamos acerca del libro. El doctor amablemente nos hizo favor de poder comentar algunos temas de su primera obra. En un momento continuamos, estamos platicando con nuestros invitados, estamos presentando 100 años de la Constitución Política del Estado de Tabasco. Continuamos. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimado teleauditorio, que estamos presentando el libro 100 años de la Constitución Política del Estado de Tabasco en su tomo 2. Este libro lo pueden adquirir en la editorial Tirán Leblanche. Una de las ventajas que hay es que también se puede conseguir en libro electrónico. Por lo tanto, también pueden consultarlo los que gusten en la biblioteca de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. El doctor con mucho gusto donó algunas de sus obras para efectos de que puedan hacer consulta. Bueno, y la pregunta también obligada para el doctor es: ¿qué lo motivó, doctor Jesús Piña Gutiérrez, a escribir sobre este tema de 100 años de la Constitución Política del Estado de Tabasco? Con mucho gusto, Gonzalo. Oye, nada más para acotar, está además de la Biblioteca de Sociales, está en la José Martí y en la Biblioteca Central. Sí, pues primero los de casa, ¿no? Así como otras instituciones. Sí, pero primero los de casa. Bien, fíjate que este libro es el octavo que escribo sobre el tema del constitucionalismo local del Estado de Tabasco. Empecé con todo lo que fue el siglo XIX, a partir del México independiente. Y bueno, para mí era como que una asignatura pendiente ahí, un cargo de conciencia que tenía yo que escribir sobre la Constitución vigente de nuestro Estado. Y bueno, pues esto para mí se me hacía no solamente necesario, se me hacía realmente indispensable para que pues conociéramos nuestra historia constitucional, porque ahí se refleja no solamente la parte jurídica, porque alguien dijera, es para abogados. No, perdón, esto es para todo el público que desee tener una cultura sobre su Estado, lo que este Estado ha pasado, todos sus fenómenos sociales, políticos, económicos, aquí están reflejados, porque finalmente la Constitución, las veces que se reforma, no es por un antojo, sino que la Constitución tiene la gran facilidad de irse adaptando a las necesidades y a las circunstancias que va requiriendo la vida social de Tabasco. Y es así como vemos que tenemos artículos que están reformados en mayor número de veces que otro, como son las facultades del propio Poder Legislativo, como son las facultades del Poder Ejecutivo, asimismo como la estructura e integración del Poder Judicial. Como todo va evolucionando, aquí nos lo refleja esa Constitución. Bueno, esa es básicamente la necesidad. Y la otra es que para mí esta serie de estudios y análisis me provocan hondas reflexiones, ¿no? Bueno, y todo esto como para qué o por qué, cómo nos va a servir, en qué nos va a ayudar. Bueno, pues yo creo que nos va a servir y nos va a ayudar en mucho. Yo creo que todos coincidiríamos en que amamos a nuestro país y a nuestro Estado. Yo creo que independientemente de las profesiones o de las preferencias políticas, yo creo que coincidiríamos en ese sentido. Lo que yo creo importante es cómo queremos a nuestro Estado, cómo queremos a nuestro país y cómo le vamos a procurar a nuestro Estado y a nuestro país las mejores instituciones
para que eso nos haga a nosotros mejores ciudadanos. Y así hacer un círculo virtuoso, tal como lo prescribe la propia Constitución, de que busca la felicidad del pueblo mexicano, ¿no? Del pueblo tabasqueño. Y a través de instituciones justas, a través de mecanismos que permitan la defensa de nuestros derechos cuando estos se ven vulnerados, ya sea voluntaria o involuntariamente, pues también podamos en un momento dado echar mano de la Constitución para defender estos derechos. Eso es importantísimo. Y también es importantísimo porque a las autoridades les señalan cuáles son sus obligaciones. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, pero en realidad las autoridades, todos tienen el rango y el carácter de servidores públicos. Es decir, los servidores son quienes están para servir. ¿Servir a quién? A la sociedad, no a la inversa. Y por lo tanto, estos servidores públicos tienen que asumir a cabalidad sus encomiendas. Por eso, todo servidor público, antes de asumir su encargo, debe de protestar, guardar y hacer guardar la Constitución General de la República y en particular la del Estado de Tabasco, garantizando con ello que tenga un buen desempeño. De no ser así, bueno, pues tendrá que ser juzgado y sentenciado por las leyes que emanan de la propia Constitución. Entonces, conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones nos van a hacer cada día mejores ciudadanos. Y tanto podamos ejercer nuestros derechos y poder exigir que se respeten nuestros derechos. Porque el problema es cuando se rompe ese equilibrio entre las autoridades en su quehacer gubernamental, que empiezan a pasar por encima de la Constitución, y eso es lo grave. Y para eso la misma Constitución señala cuáles son los mecanismos para que eso no suceda. Y nuestra Constitución General de la República y la local también nos hablan básicamente de tres figuras, que es el amparo para los derechos individuales, que es el juicio de inconstitucionalidad y el de controversias constitucionales, que de alguna manera, así como lo establece la Constitución General de la República, también lo establece nuestra propia Constitución. Entonces, esto es lo que a mí me ha motivado, lo que me ha incentivado en seguir leyendo y releyendo nuestra Constitución, porque además estos estudios nos invitan a reflexiones cada vez más hondas, más profundas. Ejemplo, yo escucho ahorita en los medios de comunicación que se quieren hacer reformas trascendentales, profundas al Poder Judicial. Entiendo que es Poder Judicial de la Federación, pero también conlleva al Poder Judicial de los estados. Y esta pretensión que se quiere hacer, yo creo que todo cambio es bueno. Por supuesto, si estamos bien, podemos mejorar. Lo que yo creo es que debe de hacerse de una manera ordenada, metódica, sistemática, con fundamentos, estudiando los antecedentes, en qué está mal para ajustarlo y hacerlo mejor. Creo yo eso. Por el otro lado, también por lo que he visto y leído en los medios de comunicación, se habla mucho de una elección de ministros, magistrados, jueces, magistrados del fuero común, lo cual pudiera ser. Lo único que no hay que olvidar que todas estas personas requieren de una gran preparación, porque en manos de nuestros juzgadores está nuestro patrimonio y nuestra vida entera, porque un mal juicio podría provocarnos un daño irreparable, como hemos conocido a través de la historia. Por lo tanto, yo lo que observo es que los miembros del Poder Judicial tienen la obligación de estarse constantemente preparando, capacitando. Lleva años de estudio y eso no se puede suplir con nada, más que ¿qué? Con más estudio. Entonces, yo creo que el Poder Judicial no es intocable, sí, claro, habría
habría que profundizar no solamente en el tema de la elección de estos miembros, sino también habría que profundizar en su preparación, en su capacitación, en su formación, que eso no lo escucho mucho, ¿no? A lo mejor y tal vez por ser tiempos políticos predominan ciertos temas, pero indiscutiblemente creo que ya hay un punto en la agenda nacional para que todas estas propuestas, que también yo diría deberían pasar por las universidades, porque bueno, pues ahí estamos los que pretendemos ser estudiosos de algún tema y poder emitir opiniones que ayuden a enriquecer y entre todos tener una constitución, ojo Gonzalo, doctora Francis, legítima. ¿Qué significa legitimidad? No es otra cosa más que aceptación de que la Constitución a quien va dirigido, que son autoridades y al pueblo mexicano, la acepten como legítima, como que es justa, es correcta, esto es lo que debemos de hacer. Las leyes, salvo en materia penal, se imponen incluso en contra de la voluntad del que la quebrantó. Pero en todo lo demás, busquemos el consenso, busquemos la legitimidad y busquemos ese equilibrio que permita tener un mejor poder judicial. Doctora Francisca, ¿y qué aspectos relevantes destacaría usted de esta obra jurídica? Bueno, como lo comentaba justamente, de todas estas reformas y adiciones que el doctor expone en su obra, pues prácticamente nos lleva al reconocimiento del derecho a la educación, al debido proceso, lo comentábamos en la cuestión de los derechos humanos, y que sin duda, como él señalaba, esta parte de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y esa voz legítima del ciudadano que se vea inmersa justamente en el proceso legislativo y que sea adherida dentro de la Constitución, ¿no? El reconocimiento de sus derechos, de sus obligaciones en total libertad del ciudadano. Y pues bueno, en ese sentido también configurar la participación ciudadana a la emisión del voto como tal. Creo que también otro aspecto por resaltar de esta obra es que justamente nos lleva a conocer los condicionamientos sociales que todas aquellas representantes de la ciudadanía han podido llevar a consenso justamente. Vemos aquí cómo se fue configurando justamente algo que sin duda en Tabasco como un proceso de la inundación, que justamente cómo se ha ido gestionando a través de todos estos gobiernos, pero también cómo se ha ido adheriendo a la propia Constitución. Comentábamos también de la participación de los jóvenes en ese proceso democrático que justamente le da voz y validez a la juventud para poder participar y poder ser representante, y que esto nace justamente, y lo señala en el libro, a partir del 68, ¿no? Que empiezan todos aquellos movimientos sociales y que en el estado de Tabasco fue uno de los estados adelantados a esa época y que justamente primero se inserta en la Constitución y ya después en la federal, ¿no? El doctor aquí también nos señala algunos procesos en los que Tabasco fue pionero, ¿no? Ya después en la propia Constitución él nos va dando de la mano eso, pero creo que serían en algún sentido esos aspectos. Doctor Piña, ¿y qué diferencias y similitudes actualmente existen entre la Constitución de nuestro Estado con respecto a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Bueno, mira, para empezar no puede haber diferencia, porque la Constitución del Estado se tiene que arreglar a la Constitución General de la República. ¿Qué significa arreglar? Que no puede ir en contra de, porque entonces este artículo sería inconstitucional. O si va en contra de la Constitución General de la República, entonces la iniciativa sería anticonstitucional. Es decir, recordemos que la misma Constitución General de la República nos dice: los estados son libres y soberanos. De hecho, ese es el nombre de Tabasco, no se nos olvide. Estado libre y soberano de Tabasco. Entonces, ¿qué entendemos por esa libertad y esa soberanía? Bueno, que podemos hacer todo aquello que no esté en contra de la Constitución General de la República. Y es así como podemos
legislar como se hizo a través de los años en varias materias, como bien decía la doctora Francis, en materia de derechos humanos, por ejemplo, un juicio, lo que sería similar a un juicio de amparo, lo tenemos aquí, o lo que pudiera ser la controversia entre dos municipios, pudiera llegar al Tribunal Superior de Justicia, que sería una especie de controversia constitucional, o alguna disposición reglamentaria que emitiera algún municipio a través de sus cabildos, que en un momento dado pudiera ir en contra de la Constitución Política del Estado de Tabasco, y en ese momento, bueno, pues también se recurre con un juicio de acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, que el Tribunal Superior de Justicia tiene una sala ex profeso que se le conoce como la Sala Constitucional. Esta sala constitucional que está conformada con los mismos magistrados que operan normalmente, si me permiten la expresión, pero es una sala que se va a conformar cuando haya alguna demanda de estas que te he comentado, ¿no? Mientras tanto, bueno, está contemplada por la misma Constitución, por la misma Ley Orgánica del Poder Judicial, para que así sea. Entonces, diferencias no pueden haber. Y similitudes, pues sí, efectivamente, aunque en su estructura, la nuestra lleva su propia estructura, pero perfectamente válida. No tendría caso que repitiera lo mismo que ya dice la Constitución Federal, porque pues sería una réplica, pero sí tiene, por ejemplo, sí tiene sus figuras muy particulares, ¿no? Y eso es lo que creo yo que es lo que se ajusta precisamente a las necesidades de los tabasqueños. Doctora Francisca, ¿y cuál es la relevancia actual de la Constitución del Estado de Tabasco en el contexto político y legal? Bueno, ok. Pues en el político justo y legal, pues vamos viendo también en esta obra la cuestión de aquellas reformas en materia electoral, ¿no? Que se hace el análisis en el último periodo que el doctor señala en esta obra, que es del 2000 al 2018, si no mal recuerdo, el último periodo de análisis que él hace, y que justamente señala todas aquellas reformas que se hacen en esa materia. Entonces también vemos un poco en esta cuestión de género y de los derechos humanos, cómo Tabasco también se ha adherido a esa cuestión de perspectiva de género, también en las cuestiones políticas, pues vemos los cambios trascendentales, pero también la infraestructura y el organigrama que se ha organizado justamente con base para el funcionamiento de la voz ciudadana, ¿no? Tanto de los representantes, antes, durante y después del proceso, ¿no? Entonces, la Constitución lo que nos lleva es lo que estamos dejando nosotros, pero lo que vemos desde este proceso evolutivo de la historia, ¿no? No decimos que sin duda pues van a haber mayores reformas y también adiciones a la Constitución del Estado de Tabasco, pero lo venimos haciendo un análisis desde la parte histórica, qué estamos dejando nosotros para un futuro, ¿no? Entonces también yo creo que eso es trascendental y pues prácticamente sería eso. Vamos a una pausa promocional. En un momento continuamos con ustedes, estimado teleauditorio. Estamos platicando con nuestros invitados sobre la presentación del libro 100 años de la Constitución Política del Estado de Tabasco. En un momento regresamos. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimado teleauditorio, que estamos presentando la obra jurídica 100 años de la Constitución Política del Estado de Tabasco. Y doctor Jesús Piña, ¿cómo influyeron los acontecimientos históricos en la redacción y modificaciones de la Constitución? Y bueno, pues de manera importante, ¿no? Muy importante. ¿Qué ha pasado con este país? Bueno, no me voy a hacer una remembranza histórica que me vaya yo a los aztecas y a Tenochtitlán, sino lo voy a hacer más recientemente. Hablemos del México revolucionario, donde este país se reestructura completamente en sus instituciones, en su sistema político. Bien,
es tan importante y trascendente que, y ahí tengo que hacer referencia a la Constitución General de la República, es tan importante y trascendente que nuestra Constitución del 5 de febrero de 1917 es un verdadero parteaguas, no solamente para la nación mexicana, fue un parteaguas que sirvió de ejemplo a muchas constituciones de Latinoamérica, sino que a la gran mayoría. Ahí se vieron reflejados todos los principios liberales, los principios económicos, los principios sociales. Básicamente, ¿por qué digo esto? Miren, en el tema de la cuestión laboral, ¿no? Todo un articulado en el 123 constitucional que regulaba ya la actividad laboral de los mexicanos. Primero, que no hubiera desigualdad en salario entre trabajadores extranjeros y mexicanos, porque había una desigualdad. Que las jornadas fueran también más justas. ¿Por qué lo tuvo que decir la Constitución? Porque no había jornadas justas. Los extranjeros tenían una jornada más cómoda y los nacionales tenían jornadas a veces hasta de 16 horas, brutal. Trabajaban los niños, las mujeres, no importaba si las mujeres estaban embarazadas, y todo eso lo estamos diciendo que fue a principio de siglo, no crean que fue hace mucho tiempo. Bueno, eso es importante. El segundo tema muy importante es la riqueza social, que básicamente era una economía primaria, como es el caso de la tierra. Y la tierra estaba en manos de muy pocas manos. Entonces, los peones de las haciendas vivían un estado de verdadera esclavitud. No era una esclavitud disimulada, era una verdadera esclavitud. Bueno, pues todo esto es lo que vino a cambiar toda esa estructura. Y bueno, y la educación. Yo quiero decirles a ustedes, a lo mejor este dato si lo sepan o si no, que para 1910 únicamente el 10% de la población mexicana sabía leer y escribir. Ya no hablemos de que tuvieran un grado de bachiller o un grado de licenciatura, ¿no? No, eso ya era extraordinario. Pero bueno, con toda esa ignorancia que existía, que evidentemente había la auténtica necesidad de que se educara al pueblo. ¿Para qué? Para que fuera un pueblo educado, no solamente que pudiera reclamar sus derechos, así mismo como exigírsele sus obligaciones, sino que también se entrara en una sinergia de un desarrollo tecnológico y cultural para el propio país, cosa que se vino logrando a través de todos estos años. Y se sigue logrando, y bueno, ahí están las universidades, y pues bueno, para muestra la UJAT, que con todo y todo, ahí vamos caminando, ¿no? A través de los años. Bueno, entonces esos conceptos que vierto así a manera nada más de ejemplo, se han ido desarrollando a través de todos estos años, y es así como hemos ido logrando. Mira, otro ejemplo, en la materia laboral, recientemente se reestructuró toda la materia laboral, y todas las autoridades que eran las que intervenían en los conflictos laborales entre patrón y trabajador sufrieron una transformación importantísima, empezando por los centros de mediación y conciliación, que realmente ahora sí están trabajando. ¿Cómo era hasta hace unos años? Llegaban a la Junta de Conciliación y Arbitraje, el secretario le daba la palabra al trabajador, a ver qué, hay forma de, ¿se arreglaron? No nos arreglamos, le daba la palabra al representante del patrón, no hay arreglo, punto. Eso fue la mediación, y de ahí brincaban directamente a lo que era la controversia. Ahora no, ahora sí hay mecanismos que están permitiendo que realmente haya una mediación, una conciliación, y están funcionando, no obstante pues el poco tiempo que llevan. Y bueno, aquí te podría yo decir con mucho orgullo que Tabasco es de los pioneros en que se acogió a la reforma de la Constitución General de la República, lo acogió en su propia Constitución, y ahí está funcionando, ¿no? Y esto es un trabajo, y que no se oiga comercial, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Enrique Pérez Oropesa, y que al frente de estos órganos de conciliación pues está una destacada doctora en métodos alternos de solución de conflictos y derechos humanos, la doctora Alejandra Díaz Alvarado,
de quien me siento muy orgullosa porque fue mi alumna, al igual que la doctora Francis, fue mi alumna, lo debo de destacar, porque además, perdón que haga este comentario muy personal, pero para mí es motivo de orgullo ver que ya los alumnos están superando a su modesto maestro. Así que eso me llena de orgullo, de satisfacción y de felicidad. Entonces, regreso a mi tema y eso es lo que quiero decirles, cómo la misma Constitución va adaptando todo esto que se vuelve extraordinariamente conveniente para que no haya esos juicios ahí que duraban o dilataban años y años, ¿no? Sino que ya vamos entrando a una nueva conciencia que son los mecanismos alternos de solución de conflictos. Estos mismos mecanismos los cité en la materia laboral, pero ¿qué crees? También se están aplicando ya en el área civil, en el área penal. Está incipiente los mismos órganos como es la Fiscalía General de la República o como son los juzgados civiles y familiares. Ahí van, se está apenas absorbiendo, entendiendo las bondades de estos mecanismos. Mira, en materia familiar, por ejemplo, hay juicios que se han llevado años donde los padres se están peleando la guarda y custodia de los hijos menores. ¿Qué crees? Los hijos llegan a la mayoría de edad y los papás siguen peleando. Nunca se pusieron de acuerdo. Porque este desgraciado, yo no me voy a dejar, y ya sabes, lo que suele suceder. Y además, bueno, pues también la pasión tabasqueña, que no es menor, tiene mucho que ver. Pero bueno, en materia familiar ya está entrando esta necesidad de, oigan, pero qué necesidad, dijo el ilustre cantautor y poeta, ¿para qué tanto problema, verdad? Si esto se puede arreglar, pues ya que se serenen los ánimos, y para eso hay gente especialista, Gonzalo. Fíjate, evidentemente en estas separaciones o divorcios, pues están los ánimos muy caldeados. Entonces estos especialistas primero se entrevistan con la señora, luego se entrevistan con el señor, las veces que sean necesarias, hasta que ya van viendo que ya está pasando el coraje, está pasando ya la parte visceral, y ya, a ver, señora, ¿qué es lo que usted quiere? No, pues yo, a ver, señor, ¿qué usted? Oiga, fíjese que, y cuando ya se sientan ellos, es porque ya les están diciendo, lo que usted me dijo, el señor dice que sí, y el señor, lo que usted me está diciendo, la señora dice que sí. Pero no lo estamos todavía implementando a fondo, estamos empezando. Bueno, pues todo eso se ve ya reflejado en nuestra Constitución, en los mecanismos de solución de conflictos, como segundo ejemplo. Doctora Francisca, ¿qué lecciones o enseñanzas considera podemos extraer de la historia de esta Constitución? Bueno, creo que lo que acaba de mencionar el doctor, ¿no? Piña, en el sentido en que yo creo que ya la ciudadanía, a través de estos medios o estas plataformas, justamente el conocimiento que le vaya llegando a la sociedad civil y que se comparta desde la academia, la investigación, pero también del profesional en ejercicio del derecho, ¿no? Y en ese conocimiento de derechos y obligaciones que tiene el ciudadano, justamente nos lleva, creo, a esas enseñanzas, pero también, como decía, dentro de la academia, compañeros académicos, también la enseñanza del derecho, el ejercicio del derecho como tal de todos aquellos abogados litigantes que están justamente, pero de la propia ciudadanía. Yo creo que un cambio trascendental es lo que acaba de mencionar, ¿no? El derecho humano de acceso a la justicia, y que sin duda alguna hoy ya la gente también, las personas deciden dialogar, deciden comunicarse, porque sabe que puede llegar a un desgaste económico, repercute también en un desgaste psicológico, emocional, y que pues al final quienes pueden resolver los conflictos son ellos mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que son algunas de las enseñanzas, también poder tener esa pluralidad o ese consenso, el hecho también de partidos políticos, el reconocimiento que tiene como tal, ya la ciudadanía también hace mayor uso de esa voz en el reconocimiento de esos derechos y de los representantes, ¿no? Que antes no era tan activo la ciudadanía, y pues hoy vemos todos esos cambios
cambios trascendentales, representantes ya no de partidos políticos, sino también independientes, ¿no? Entonces creo que prácticamente la historia nos va dejando antecedentes para cambios para bien. Sin duda esa creatividad social del propio ciudadano que conlleva esas dinámicas y hechos sociales nos dice que, bueno, dentro del ejercicio del derecho podemos tener, todo va a recaer ahí, ¿no? Entonces, en esas acciones y en esos hechos, pues más que nada el derecho puede ser concebido justamente desde diversas perspectivas. Y aquí el doctor también nos hace señalamiento justamente de esa multidisciplinariedad, ¿no? Uno da lectura al libro y lo visualiza desde el campo de acción del ejercicio profesional, ¿no? Del sociólogo, del historiador, del economista, del administrador, y vamos viendo todas aquellas instituciones, órganos de gobiernos, funcionalidad que tienen las diversas instituciones sociales del sistema de administración de justicia, y que pues nos da un panorama para poder mejorar las condiciones que tenemos hoy día, ¿no? Doctor Piña, la Constitución siempre tiene una parte dogmática y una orgánica. ¿Podría comentar a nuestra teleauditorio por qué es importante que tengan estos dos aspectos dentro de la Constitución? Sí, mira, se le conoce como la parte dogmática a los primeros 29 artículos de la Constitución, porque ahí están reflejados los derechos fundamentales del pueblo mexicano. Y bueno, pues ahí podríamos ir enumerando artículo por artículo, pero bueno, yo destacaría uno que a mí se me hace importante y trascendental, es el artículo primero, en donde se señala que esta Constitución, los tratados internacionales que se han firmado en materia de derechos humanos son la norma suprema de este país. Entonces esto se vuelve muy importante. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque resulta que antes teníamos un sistema de número clausus. Únicamente lo que estaba escrito en la Constitución era la norma suprema. A partir de las reformas de 2011, resulta ser que ahora no solamente lo que está escrito en la Constitución, sino también los tratados en materia de derechos humanos que nuestro país ha firmado. Y ahí hay unos tratados tan importantes, tan trascendentes, que por ejemplo, un problema que existe hoy en día es el de los migrantes. Cuando nuestro país firmó todos los tratados internacionales acerca de los derechos de los migrantes, que deberán de tener derecho a la salud, a la educación, a libre tránsito por nuestro país, nunca se imaginó, o por lo menos yo no, que iba a haber ese volumen de personas queriendo transitar de diferentes partes del mundo, porque vienen de varias partes del mundo, y que su interés es llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, todos vemos a través de los noticieros que son caravanas de miles y miles de personas. Ahora, esos miles y miles de personas están protegidas por la Constitución. El problema es cómo los atendemos cuando la estructura que existe no da para atenderlo. Y luego ellos, debiendo de cumplir una serie de requisitos, pues no lo cumplen. Ellos lo único que quieren es entrar y llegar allá. Y bueno, la desesperación humana yo también la comprendo. En la desesperación humana no me diga, y por eso vemos en los noticieros que llevan un mes, 2 meses en ciertas zonas para tramitar su visa de su legal estancia en nuestro país. Están de ilegales. Y por lo tanto lo vemos que están en ciudades acampando en parques, en jardines, en donde pueden. Entonces, esa es la parte dogmática de los derechos del pueblo mexicano y de los extranjeros. Y la otra parte, que es la parte orgánica, que bueno, es el volumen fuerte de la Constitución, se está refiriendo a cómo se va a conformar nuestra estructura de gobierno, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Agradecemos la presencia a este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo, a nuestros invitados por acompañarnos. Gracias, doctor Piña, gracias. Doctora
Francisca, por compartir con todo nuestro teleauditorio sus conocimientos y experiencias de este tema. Sin duda, académicos de reconocido prestigio, dignos de portar la toga simbólica de su profesión. Muchas gracias por sintonizarnos en esta emisión de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo. Les recordamos seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través de televisión abierta en el canal 35.1 y en el sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook TVUJAT y YouTube TVUJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.